Zacarías capítulo 4. Dice la palabra de Dios, quiero que podamos meternos en la realidad del Espíritu. Dice: en ese momento, el ángel que hablaba conmigo, el ángel de Jehová, se acercó a mí para despertarme y me dijo: Zacarías, dime qué es lo que ves. Y yo le contesté: veo un candelero de oro puro en la parte de arriba. El candelero tiene 7 lámparas. Los tubos por donde pasa el aceite del candelero se conectan con la punta, la cual tiene la forma de un plato hondo. A la izquierda y a la derecha del candelero hay 2 olivos. Pero también le pregunté: ¿qué quiere decir todo esto, mi Señor? Y el ángel del Señor le contestó: ¿no sabe lo que significa? Yo le contesté que no sabía. Así que el ángel me explicó: Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel. Y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? La antigua traducción dice: no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Amén. Soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. No importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por completo. Y cuando pongas la piedra principal para construir mi templo, mi pueblo gritará con alegría: Dios ama mucho a Jerusalén. Dios también me dio este mensaje: ustedes, pueblo de Israel, verán a Zorobabel tomar la plomada. Él pondrá los cimientos de mi templo y llevará a cabo la reconstrucción. Su trabajo es ahora muy pequeño, pero cuando lo haya terminado, hasta los que no creían en él se llenarán de alegría. Así sabrán que yo, su Dios, fui quien envió a Zacarías a anunciarles todo esto. Las 7 lámparas representan mis ojos, pues yo vigilo toda la tierra, dice el Señor. Amén. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué significan los olivos que están a los lados del candelero? ¿Y qué significan las 2 ramas de olivo? ¿Por qué están junto a los 2 tubos de oro por donde pasa el aceite? El ángel me preguntó si no sabía yo lo que significaban. Y como le dije que no, me explicó: estos 2 olivos representan a Zorobabel y a Josué. El Dios de toda la tierra los ha elegido para que estén a su servicio. Amén y amén. Seguramente para algunos esto es un chino básico, ¿no? Zorobabel, Josué, Zacarías, el ángel. Pero le voy a explicar brevemente. Israel, cuya capital es Jerusalén, estaba en un proceso de destrucción y de conquista por parte de los babilonios. Eran un imperio que tomaron Israel y que tomaron la ciudad, destruyeron la ciudad y bueno, todo lo demás. Entonces, las autoridades nacionales y espirituales de Israel, cuales estaban unidas, las autoridades políticas, podemos decir, y espirituales, los líderes de la nación, tenían un gobernador llamado Zorobabel, tenían un sacerdote, un religioso, sacerdote, ministro, llamado Josué, y un profeta que les anunciaba la palabra de Dios, tanto al sacerdote, tanto al gobernador, que hablaba con Dios como profeta, que es Zacarías. Entonces Zacarías es el profeta, Josué es el sacerdote, el religioso, el que ministra las cosas religiosas, y Zorobabel es el gobernante de la ciudad que había quedado de Israel. Y yo quiero compartirles acerca de dominar sobre el poder enemigo. Lo que necesitamos es tener dominio sobre el enemigo.
El enemigo no son los sistemas políticos. No levante banderas políticas, derecha, izquierda, fulano, mengano, sultano, perengano. No son. No pertenecen los gobiernos o los ideales políticos a los que gobiernan. No son ellos. La Biblia y el Señor cuando vino, lo hablamos el viernes, cuando vino Jesús dijo el reino de Dios. Y la palabra reino se traduce muchas veces gobierno, se traduce gobernar. Dice, Jesús dijo, el gobierno ya está entre ustedes, ya está entre nosotros, el reino de Dios. Y ese poder que Él tenía como cuando vino a la tierra para establecer un gobierno, para establecer un reino, lo ha entregado a la iglesia. Le ha dado el poder y la autoridad a cada uno de nosotros. La iglesia no es el Papa, no es una institución, no es una oficina que se encuentra en algún lugar especial de la capital. La iglesia son cada uno de los cristianos que tenemos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Los que estamos aquí somos la iglesia de Cristo. Amén. Ahora, escuche, por favor. ¿Cómo ejercer ese dominio? ¿Usted sabe cómo es la conquista de Babilonia y cómo es la conquista hoy en día del enemigo? El enemigo no conquista por la fuerza y la violencia, aunque la usa, y en momentos la usa la violencia. De hecho, escuchaba el otro día de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, ya estamos en guerra. Ya está la Tercera Guerra Mundial. Hay 50 y pico de países buscando y peleando contra el ISIS. Es decir, hay un ataque a veces preliminar, pequeño, intimidatorio de algunos países con la bomba nuclear y esto y lo otro. Así que ya está establecida la violencia. Pero la forma que tiene de dominar el enemigo no es con la violencia, es con la seducción. Es por medio del deseo equivocado. El otro día hablamos, las otras semanas, sobre Abraham. Muy importante. Espero que recuerde ese mensaje, si no lo puede buscar en internet. Cuando Abraham y la esposa de Abraham especialmente habían perdido del deseo. Cuando se pierde la expectativa, la esperanza, ya no se desea nada. Pero ese no es el problema tampoco. El problema hoy es que el enemigo pone un deseo equivocado. Empieza a mostrar muchas cosas seductoras que nos apartan la atención y nos olvidamos de Dios. En Babilonia, una maravilla. Los jardines de Babilonia, una maravilla del mundo, negocios, comercios, edificios, una ciudad desarrollada, una ciudad atractiva. Entonces, cuando fueron llevados presos, con tristeza y con dolor, después de un tiempo, más del 90% se quedó feliz en Babilonia. En Babilonia está la diversión, no en Israel. En el mundo está la diversión, lo alegre, lo lindo, pero no en el camino del Señor, en la iglesia, en el servicio, edificar los muros, levantar otra vez Israel. No dejemos de perder el tiempo, disfrutemos, decían algunos judíos, la mayoría, más del 90% que se quedó. Entonces el enemigo no te ataca, no te destruye directamente, sino por medio de la seducción. Y tu corazón ya pertenece a las cosas que te gustan, ya pertenecen a las cosas que son divertidas, cosas que el enemigo te hace creer que son divertidas. ¿Sí? Como ahora los benditos, por no decir otra cosa, carnavales. ¡Qué divertido! Droga, alcohol, destrucción, desvelos, destrucciones familiares, orgías, porquerías. Eso es bueno, eso es lindo. Mentira. Pero ese enemigo seduce y pone un deseo falso y te gana la mente, te gana el corazón. Y nos acostumbramos tanto
a las cosas, a los deseos de Babilonia que el diablo pone, que después como que es una cuestión de hábitos. Yo recuerdo que tomaba gaseosa con azúcar. Y tomaba eso, y qué rico, y qué rico, y qué rico. Y la que no tenía azúcar, intomable para mí, intomable. Hasta que me acostumbré a la gaseosa sin azúcar. Y después no podía ni oler la que tiene azúcar. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra. El hombre es un animal de costumbre. Entonces el enemigo nos seduce tanto con el deseo que nos acostumbramos a creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Una costumbre, un deseo que el enemigo nos pone. Y ahí capturó a Israel. Así que Israel estaba capturado. La mente de Israel estaba capturada por Babilonia. El enemigo te captura de esta manera. No es que te va a destruir, te va a golpear, sino que te va a mostrar cosas atractivas, pero que en el fondo, como dice la Biblia, lo que parece bueno, su fin es camino de muerte. Amén. Es así. Analícelo. A muchos disfrutan de cosas que son asquerosas. ¿Cómo puede ser? Y es así. ¿Cuántos vicios son asquerosos, destructivos y los disfrutan? Bueno, es que el enemigo le ganó el deseo. Los tiene capturados. La realidad no solamente era la destrucción de Israel, la emergencia que estaban pasando, sino también el deseo perdido. Nadie le interesaba ni deseaba reconstruir los muros de Jerusalén. ¿A quién le interesa establecer una iglesia pura y santa, sin mancha? Pocos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Confusión, mentira. Yo les he contado cuántos cristianos estaban sentados, engañándose unos con otros, cometiendo adulterio, fornicación. Y día a día, cada día escucho, cada día. Ayer mismo estaba aquí y me compartían otra experiencia. Y más experiencias de adulterio, de líderes y ministros cristianos, metiéndose en mentiras, en falsificaciones. Tremendo. Estaba viendo una publicidad y dice así la publicidad: ¿eres casado? Yo también. Second love. No sé cuánto escucharon eso. Segundo amor, no importa que estés casado, ahora va a tener otra aventura. Pero eso no es lo tremendo. Lo tremendo es que pase con ministros del Evangelio de Jesucristo. Personas que están ministrando al Señor. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Y quién va a reconstruir la iglesia del Señor? ¿Quién va a separar las aguas? La Biblia dice: el que es santo, santifíquese todavía. El que es impuro, él seguirá siendo impuro todavía. Hay momentos que tenemos que tomar decisiones y no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Y esto es lo que quiero hablarle en este momento. El versículo clave, el versículo fundamental, es el versículo 6, cuando dice: Zorobabel, gobernante, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Mire, no es algo que necesitamos, es lo único. Preste atención, por favor. Entiéndalo en el espíritu. Es lo único que, mire, lo único que necesitamos es el Espíritu Santo. Es lo único. ¿Cuántos dicen amén? No, pero hace falta otras cosas. No, hermanito, no, porque le estamos añadiendo a la gracia, porque le estamos añadiendo como si Dios fuese incompleto. Creemos que nosotros tenemos algo para agregarle. Necesitamos el Espíritu Santo. Qué paradoja, cuando lo único que dice la Biblia que necesitamos es el Espíritu Santo. Muchas veces nos hemos dedicado a lo que menos hablamos del Espíritu Santo. Es más, hay grupos religiosos que resisten al Espíritu Santo, que ni hablan del Espíritu Santo, que tienen miedo del Espíritu Santo. Terrible. Usted dice: ¿pero está seguro, pastor? Segurísimo. Segurísimo.
Algunos hasta le han dicho cuando te invitan a predicar que no hablen del Espíritu. Pero eso es terrible. Ahora, no perdamos de vista, hermano, lo único que necesitamos es el Espíritu Santo. Predicar el Evangelio de salvación, sanar a los enfermos y libertar a los endemoniados. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué es lo que necesitamos para esto? Quiero marcarle algo. Primero, lo que necesitamos es una comunicación permanente con Dios. Esto tiene que ver con lo profético. Tome nota, comunicación permanente con Dios. Esto es profético. Zacarías le dice, Dios, el ángel de Jehová le dice, Zacarías, despierta. Mire, cuando uno se duerme, vive en otra realidad. Cuando uno está dormido, no sabe si dejó la hornalla prendida, si hizo tal cosa, si guardó, no sé, si sacó la basura. Está dormido. Está en otra realidad. Entonces lo que le dice el profeta, despierta, vuelve a la realidad de Dios. Despierta del sueño que estás y vuelve a conocer y vuelve a comunicarte, a tener contacto con la realidad de Dios. El ángel lo despierta, un ser espiritual, para que vuelva a la realidad espiritual. El mundo no es con lo que vemos en la tercera dimensión. El mundo cristiano, en realidad el mundo real, por decirlo de alguna manera, el mundo real es de 4 dimensiones. Tiempo, espacio, profundidad, alto, bajo, pero también espiritual. Una cuarta dimensión que solamente se capta con el Espíritu. Por lo tanto, el que no ha nacido de nuevo no tiene vida para vivir la dimensión del Espíritu Santo. Entonces necesitamos entender esta realidad y el ángel lo despierta para que vuelva a tener una comunicación permanente con Dios, lo profético. Hermano querido, no todos somos profetas, pero sí podemos ejercer la función profética. ¿Qué es lo profético? Es establecer una nueva realidad con la palabra. Es la palabra la que tiene poder. Es levantar una realidad con la palabra. Siempre que se va a hacer algo, un proyecto, un plan, lo que sea, un programa, se establece una proposición, una palabra, una frase que va a determinar el objetivo. Lo que nosotros tenemos que hacer es usar esa palabra, esa comunicación profética, esa comunicación con Dios y poder decir las cosas, establecer las cosas a través de una proposición, de una palabra de parte del Espíritu de Dios, porque Zorobabel y Josué, pero también Zacarías, es guiado por el Espíritu Santo. Y él tiene que hacer que las cosas sean restablecidas. Al primero que llama es al profeta, no al gobernante y al sacerdote. En la iglesia primero nos dedicamos al sacerdocio. Hay gente que viene a Dios y dice, yo quiero servir. Esperá, antes de servir tenés que saber usar la dimensión profética. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no trabajamos en la carne, si no trabajamos en lo natural, como dice acá, con el ejército y con las armas naturales, y Babilonia te va a ganar porque tiene mejores armas, porque son sus armas. Los billetes, ¿quién lo inventó? El hombre, Mamón. Mismo Jesús le dijo, ¿qué tiene la cara este del César? Esto es del César. Esto no es de Dios, esto es el dinero, es del enemigo. Y después el enemigo lo inventa y te lo saca. Y te hace faltar al dinero. Es un sistema que uno a veces entra en la dimensión del otro, en el territorio del otro. Y Dios dice, no, salí del territorio de Babilonia y entré en el territorio que yo te voy a mostrar, que es el espiritual, el profético. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo primero que tenemos que hacer, escuchen hermanos queridos, volver a establecer la comunicación permanente con Dios, establecer una nueva realidad con la palabra, despertarnos, salir de la realidad que estábamos equivocada y entrar en la realidad espiritual, la que Dios quiere. Profetas dormidos, cristianos dormidos. Dormidos. ¿Y qué significa dormidos? Lo que le dije al principio, con el deseo equivocado, es como omnibulado, ¿cómo se dice? Cuando está uno nublado.
cuando está cegado y tiene un deseo inventado. Es una estrategia del diablo. Yo hice unos cursos de venta y dice, antes de vender nada, usted tiene que crearle la necesidad, el deseo de tener lo que va a tener y la necesidad. Si no, no le va a poder vender. No tiene necesidad. Muchas veces pasa así. Entonces, primero, el vendedor dice, usted necesita ese teléfono, porque tiene que comunicarse con sus hijos, pero rápido y bien, porque no saben las cosas que pueden pasar hoy en día, y tiene que comunicarse urgente, tiene que tener todos los sistemas, porque los chicos están actualizados, que tienen WhatsApp, que tienen esto, el otro, Twitter, y este tiene todo lo que usted, entonces este lo necesito, porque necesito estar rápido comunicado con mis hijos, porque los tiempos son malos. Sí, una vez que le creó la necesidad, le vende el que quiere. Entonces así es, el diablo te crea una necesidad falsa y después te mete la dependencia de él. Esa es la trampa. Por eso le dice, che, despierta, despierta de las trampas que te pone el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y comenzar a usar esa dimensión profética, esa dimensión de la palabra de Dios. Y le dice, abre los ojos. Le digo, abre los ojos, dime qué es lo que ves. Abre los ojos. Versículo 10. Las 7 lámparas representan mis ojos, pues yo vigilo la tierra. Escuche, las lámparas son los ojos de Dios, lo explicó mismo el Señor. Pero a su vez la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Así que los ojos de Dios, Dios mira, pero somos nosotros que necesitamos establecer la luz para que los ojos vean. Hay una combinación, yo quiero que me siga, no se pierda en el camino. Hay una combinación, Dios no hará nada sin revelar su secreto a los siervos, los profetas. Dios no puede ver y contemplar la tierra si no hay luz. Usted puede tener los ojos abiertos, pero si apagan toda la luz y no hay nada de luz, usted no ve nada, pero tiene los ojos abiertos. Los ojos son del Señor, pero la luz que somos nosotros, la Biblia dice que somos la luz del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y prendemos esa luz entre la vista del Señor y la luz de la iglesia, se puede ver la realidad nueva. No hay una sociedad sola. Es Dios y la iglesia, es decir, cada uno de nosotros y Dios. Y tenemos que despertar esa función profética, esa comunicación permanente con Dios que establece una nueva realidad por medio de la palabra del Señor. Soltar la palabra correcta. Es al primero que llama. Vuelvo a repetirle. Si usted es Josué, el sacerdote, el que sirve, pero no sabe usar la palabra profética, no abrirá puertas, no encenderá la luz, no sucederá nada efectivo, será un trabajo infértil. Lo primero es despierta, dime lo que ves. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cuestión, el servicio fluido a Dios. Ahí entra la función del sacerdote, la función sacerdotal. Josué, el sumo sacerdote, debía ministrar al pueblo de Dios. Debía servir al Señor sirviendo al pueblo. Debían trabajar para el Señor de toda la tierra. Debían levantar su trabajo sacerdotal. Y el sacerdote, ¿qué era lo que hacía? Establecía la adoración permanente. Sacerdotes y levitas. Él como sumo sacerdote en el templo debía tener las lámparas, el altar de incienso que representa la adoración, debía estar 24 horas encendido. Es decir, una adoración permanente. Pero escuchen, porque hay algo que es un problema para nosotros. Confundimos las acciones de los sentimientos. Sí, realmente eso siento en mi corazón que Dios tiene que ser alabado, pero eso no sirve, no alcanza. Lo que debe ser Dios es alabado, adorado, exaltado las 24 horas. O decir, en una forma clara sería permanentemente.
Sí, yo siento que hay que adorar a Dios, pero no abro la boca para cantar. De hecho, ni en la iglesia cuando no canto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos fallando. No es lo que sentimos, es lo que hacemos, lo que tiene validez, lo que tiene poder, lo que tiene autoridad. Es cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando cantamos, cuando alabamos permanentemente, adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando vamos cantando, cuando vamos adorando, cuando vamos exaltando el nombre del Señor. Le digo algo, a mí me da bastante no sé qué, pero recuerdo a veces cuando viajo por el trabajo, generalmente en avión, y recordaba a alguien que decía que estaba feliz y orgulloso del Señor y de adorar a Dios, y estaba en oración en un avión, y decía, levantame las manos. Y él decía, yo levantaba las manos, imagínense, usted está sentado y alguien levanta las manos así, ¿qué está haciendo ejercicio? ¿Qué? ¿Está loco? Y hay veces que uno está así en algún lugar y se levanta la mano al Señor. Y es difícil, porque uno se siente observado. Pero hay que hacerlo en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le da vergüenza? Bueno, ese es el desafío, vencer el miedo, la vergüenza, la timidez, lo que sea. La gente no tiene vergüenza de hacer lo que hace. Hay grupos que no tienen vergüenza de mostrar su, digamos, su pecado, lo que Dios condena. Gente que no tiene vergüenza, hombres que se transforman en mujeres y se ponen en pecho y demás, no tienen vergüenza. El orgullo. Tremendo, hermanos queridos. ¿Dónde estamos nosotros? 24 horas. Es decir, que el sacerdote lo que tiene que hacer es adorar al Señor, darle gracias en todo momento, gracias, gracias, gracias. Generalmente, mire, el Señor nos habló de poner los ojos hacia adelante, ¿se acuerda? Mirar hacia adelante. Y yo pensaba, cuando nosotros nos quejamos, siempre nos quejamos por algo que pasó, por el pasado. No nos quejamos. Básicamente, puede ser, pero básicamente nos quejamos por algo que pasó, por alguien que hizo algo. Generalmente está relacionado con el pasado, la queja, el fastidio, el malestar. Porque, ¿cómo nos vamos a quejar de algo que no pasó, si todavía no pasó? Y como nosotros esperamos siempre cosas buenas, ¿cuántos dicen amén? Esperamos cosas grandes, cosas maravillosas. ¿Por qué cantamos? Algo grande viene, algo grande viene. ¿Los puedo sentir? Algo grande, algo maravilloso de Dios viene. ¿Lo estamos cantando porque somos mentirosos, cantamos tontería? ¿O porque creemos que algo grande viene de Dios? Amén. 24 horas sirviendo. Josué, prepárate para servir. Josué representa el servicio. Dice la Biblia que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Nos hizo sacerdotes para servirle a Él. Si no estamos sirviendo, estamos en peligro. Algunos escuchan esto y no le importa nada. Yo lo sé, pero es mi obligación decirlo. Yo tengo que limpiar mis manos delante del Señor, que he enseñado lo que es justo. Y el sacerdote también se encargaba de la ofrenda, se encargaba del sacrificio, de entregar el animal, de la dádiva. Hermanos queridos, nuestra ofrenda tiene que ser para el Señor, pero tiene que ser una ofrenda limpia. El Salmo 24 dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro. El de manos limpias y corazón puro. Ese entrará en tu santuario. El sacerdote tenía que purificarse. Tenía que limpiarse. Mira lo que dice el capítulo 3. Cuando Dios le habla a Josué, el mismo Zacarías, pero el capítulo 3. Enseguida, el ángel, versículo 4, de Dios habló con sus ayudantes, le ordenó que le quitaran las ropas sucias. A Josué le dijo, toma en cuenta que ya he perdonado tus pecados, por eso ahora te voy a vestir de ropa limpia.
Y mientras el ángel de Dios seguía de pie, le ordenó a los ayudantes que pusieran un turbante limpio sobre su cabeza. Escuche esto, por favor, se lo hablé el viernes. Si no escuchó el mensaje del viernes, véalo por internet, va a salir a la semana. Escuche, por favor, limpio su mente. El turbante representa la limpieza de la mente. Lo que yo le dije, si usted toma la palabra y la pasa por una mente sucia, por una mente contaminada, entonces la palabra maravillosa de Dios que cambiará su vida, usted la va a tomar tan contaminada, tan sucia, tan equivocada, que no pasará nada en su vida. Al contrario, yo le he dicho algunas cosas que han pasado, le dije el viernes, donde hay gente que escucha la palabra, toma una frase, inventa una cosa y dice toma decisiones equivocadas que le traen dolor. He estado con alguien hablando y decía, no, tomé esta decisión porque escuchó una frase que la sacó de contexto, la pasó por una mente confundida y trajo dolor a su familia. No se dio cuenta, pero fue una trampa de Satanás, trajo dolor y tristeza, literalmente, a su familia. Por el testimonio que escuché, le estoy diciendo. Entonces, hermanos queridos, el turbante representa la mente limpia. Por eso cuando reciben la palabra, yo le dije que los que iban a Emaús, ¿se acuerdan el viernes? Escuchen el mensaje. Los que iban a Emaús tenían la mente en el pasado, en la derrota, en la muerte, en la crucifixión, en los látigos, pero no en la palabra de Dios que dijo que iba a resucitar. Entonces cuando hablaban con Jesús no se daban cuenta y no entendían y seguían tristes. Y usted escucha la palabra de Dios y su vida sigue sin cambiar porque su mente no ha sido renovada. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo, le voy a tomar un ejemplo que quiero que sea práctico. Nada más que eso. Pero me acuerdo que mi mamá me mandaba a comprar carne picada. Ahora está todo envasado ya, ¿no? Pero me decía mi mamá que no me gustaba, me daba vergüenza. Decía, decile al carnicero que saque la carne de la máquina. ¿Cuánto le pasó eso? Saca la carne, que saque la carne, porque te pone la carne con toda la grasa y después te pone la carne buena, pero te entrega la mala, que limpie la máquina y después le ponga. Yo no le decía nada, me da vergüenza, ¿qué le voy a decir? Medio kilo de carne picada, que meta lo que quiera ahí adentro. Pero a veces es así. Nosotros tenemos en la mente ciertas cosas y cuando entra la palabra de Dios no sale la palabra pura y poderosa de Dios, sale lo que teníamos viejo. Sale la porquería que teníamos cuando éramos del mundo y sale una mezcla rara. Por eso dice, antes que el sumo sacerdote se ponga a servir, antes que le entienda que es por medio del Espíritu Santo, le tuve que cambiar el turbante, le tuve que cambiar la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos queridos, antes de servir al Señor, usted no sirva con la forma que lo hacía antes. Yo quería hacer esto. Cierre los ojos un instante, por favor. Ponga la mano en su cabeza y como un acto de fe profético diga, Señor, cambia mi mente. Cambia mi mente, Señor, cámbiala. Yo quiero pensar como Jesús. Yo quiero interpretar tu palabra con la claridad que el Espíritu Santo me da. Ato todo espíritu de confusión en mi mente, de bloqueo, de mentira, toda inmundicia y todo pensamiento del pasado, todo lo viejo que pertenece a lo carnal, a lo humano. Sácalo de mi vida, Señor. Sácalo, Señor. Diga, sácalo, Señor, de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted va a servir con la mente nueva. Y lo tercero, necesitamos la función de gobierno, la autoridad, ejercer la autoridad. Me gusta, vamos a leer Apocalipsis, que recién se lo nombré, 1:6. En esta traducción lo dice más completo. El 1:6 en la antigua traducción dice, además nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Pero en esta traducción dice, además Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes. Nos permite gobernar como reyes.
nos dio autoridad de gobierno. No puede ser, yo se lo expliqué, que los pensamientos nos gobiernen. No puede ser que el pasado nos gobierne, que los estados de ánimo de las personas que nos rodean nos gobiernen, que las palabras de los terceros que nos insultaron o nos tratan mal nos gobiernen. Dios nos dio a nosotros el cetro de gobierno. Y el gobierno es espiritual. El gobierno es espiritual, hermanos. Zorobabel, tienes que gobernar. Pero él no podía gobernar, porque él creía que era con el ejército. No tenemos ejército, no. Esas son las armas, ese es el campo del enemigo, esa es la estrategia de ellos. No entres en el terreno de esos. No se gobierna con fuerza, no se gobierna con armas, no se gobierna con ejército. Dice la Biblia, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fuerte ese aplauso al Señor. Las armas son espirituales. Nos ha dado gobierno, nos ha dado autoridad. Y cuando nosotros decimos, vete Satanás, te vas en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién quiere que gobierna? Mire, yo le pregunto, con todo respeto vamos a hacer, tengo conocidos de Venezuela, pero ¿quién cree que gobierna la cabeza de Maduro? ¿Quién la gobierna? Demonio de aquellos, principado de aquellos, como la de Hitler, como la de muchos, que algunos se dejan llevar por el sentido común, o tienen cierto conocimiento de Dios, pero lejano, y Dios establece un orden. Pero hermanos queridos, Dios nos ha dado la capacidad de gobernar. Zorobabel, tienes que gobernar. Y le dijo Zorobabel, escuchá, no hace falta que seas poderoso, no hace falta que tengas un gran ejército, versículo 6. Lo único que necesitas es mi espíritu. Lo único que necesitamos es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le parece exagerado cantar al Espíritu, pedirle que sea nuestro amigo, darle gracias tanto? No estamos exagerando. ¿No le parece, pastor, que tenemos que hablar de otro tema? Porque en la iglesia hay que hablar de todos los temas teológicos. No, lo que necesitamos únicamente es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo en medio de nosotros. Ser gobernados por el Espíritu Santo, no por otra cosa. Dios nos dio autoridad, autoridad. Y necesitamos el Espíritu Santo y nada más que eso. Y poner los cimientos, dice la palabra. Así, hay dos cosas interesantes. Primero, la plomada. La plomada se pone para que salga recto, para que salga derecho. No podemos edificar nada con mentiras, con estrategias humanas, con falsedades, con estafas, con nada. Yo recuerdo a alguien que dijo, vamos a pedir un sistema eléctrico para el templo, decía, que sea conveniente para pagar menos, para tener más. Decirle al electricista que venga, que dibuje, que tenemos este equipo, que tenemos este equipo. Así decía el pastor. Dios mío, con estafa, con mentiras. No puede ser. Son estrategias humanas, son mentiras. Eso no va a prosperar. Si usted cree que va a edificar con mentiras, con estafa, no va a prosperar. A la corta, a la larga, se va a caer. La plomada es para que se haga recta, porque la pared, si está torcida, se va a caer. Algo malo va a suceder. Por eso dice, edifiquen con una plomada. La plomada, que es la palabra de Dios, es lo que marca la rectitud, la que marca lo que conviene al cristiano y a la iglesia. No hay otra cosa, hermano. ¿Quiere que le dé un mensaje facilista? Venga, haga todo lo que quiera. ¿Para qué? Para mandarlo al infierno. Yo no lo tengo que mandar al cielo. Obedezca a la palabra de Dios, ame a Cristo y déjese guiar por el Espíritu Santo.
¿Sabe lo que quiero decirle? Es lo último. Le dije que tenemos que ejercer la comunicación, que es la palabra profética, el servicio permanente, 24 horas, que es lo sacerdotal, que le hablé sobre el Zorobabel, que tiene que ver con el gobierno que hay que ejercer. Pero hay algo que es importante. Una cosa es una botella de aceite. Mira, aquí hay aceite de oliva. La traje creo que este año que pasó. Si abrimos acá va a tener cierto olor rancio, porque ya pasó un par de meses. Y hay veces que nosotros nos conectamos a envases de aceite. En el momento que esto fue envasado comenzó a envejecer. En el mismo momento comenzó el envejecimiento. Por eso va a encontrar el olor rancio y todo lo demás. Va a tener efectividad, pero lo va a ir perdiendo. Y así pasa muchas veces cuando nosotros estamos conectados a gente que tiene experiencia con Dios. Nos alimenta un poco. Un programa de televisión, una grabación cristiana, algo, una reunión, un evento de alabanza evangelístico, es como la botella de aceite. Realmente tiene propiedades que nos ayudan, pero el día que fue envasado comenzó su envejecimiento. Pero dice la palabra de Dios que cuando Él lo ve conectado a los árboles de los olivos, porque ahí el olivo, como todo árbol, en primavera florece y en otoño comienza la transformación para un nuevo florecimiento. Es decir, siempre está como dando algo fresco. Y lo que dice es, el sacerdote le dijo al profeta, el sacerdote y el gobernante, ambos tienen que estar conectados a la fuente de vida que es el Espíritu Santo. Hermano, hoy usted podrá recibir un poquito de este aceite con la palabra en el culto al Señor. Pero cuando sale de este lugar y sale pisando la vereda de este lugar, dice: Señor, salgo en tu nombre, llegaré a mi casa en tu nombre, hoy viviré en tu nombre, mañana comenzaré una semana en tu nombre, guiado por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, estoy contigo, tú eres mi amigo. Usted está conectado a la fuente, está conectado al olivo que larga el aceite vivo, el aceite fresco, recién elaborado, permanente, limpio y bueno para su vida. Y le dijo: tienen que estar conectados con el árbol, tienen que estar conectados con el Espíritu de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos. Le voy a decir algo también muy importante. Conectados al Espíritu Santo, fluyendo en ese aceite maravilloso, ese poder, esa unción, esa combustible que le da la luz para que se vea como Dios quiere ver todo el mundo por medio del Espíritu Santo. Pero hay algo que es maravilloso. Esto es una garantía, hermano. Si puede subrayarlo en su Biblia, marcarlo de alguna manera, no importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios. No importa que tu enemigo sea esa enfermedad. No importa que tu enemigo sea ese pensamiento que no podés superar. No importa que sea ese trauma que no podés liberar. No importa cuál sea tu enemigo, ese vicio. No importa cuál sea tu enemigo. Dice: aunque sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por completo. ¿Cuántos dicen amén? Tú los derrotarás por completo. Aleluya. Yo quiero que en esta mañana podamos cantar esta canción, ¿no?, que dice el Salmo 18: perseguí a mis enemigos y los destruí, y no terminé hasta verlos destruidos. Porque, hermanos queridos, Dios dice que lo vamos a destruir por completo. No serán victorias parciales, serán victorias totales. Parcial será algo que el enemigo quiera hacer, pero la última palabra la tiene Dios. Aleluya, vamos, Dios le bendiga.